Muy bien, que el Señor les bendiga en este primer día de la semana. Estamos aquí reunidos, ya participamos de la mesa del Señor, ya participamos del pan sin levadura, del jugo de la vid, recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar a nuestra clase. Le quise titular a esta clase, ahí donde están tus pensamientos, ahí está todo tu ser. ¿Por qué donde están tus pensamientos está todo tu ser? Y no es que sea metafóricamente. No, porque ¿qué es el todo ser del ser humano? ¿Qué es el ser de un ser humano? En sí, nosotros no somos lo que vemos en nosotros mismos. Esto nada más es un cascarón, vamos a decirlo así. Nuestra esencia, en realidad, es nuestro selem. Ya lo estudiamos en clases pasadas. Lo que está dentro de ti, nuestros sentimientos, lo que en realidad eres tú, cuando Dios te da el soplo divino, eso es lo que eres tú. Porque en sí, esto, lo que vemos superficialmente, digámosle así, es solamente algo creado de la tierra. Porque recordemos que en clases pasadas hemos estado estudiando de que Dios tomó ya de lo creado para formarnos a nosotros. Y esto es de la tierra. Es por eso que cuando es la muerte, cuando llega la muerte al ser humano, ¿qué es lo que hace en realidad? Tu esencia, lo que eres tú, es lo que se separa de la tierra, de lo de la tierra. Y es por eso que sin esa esencia, el cuerpo está ¿qué? El cuerpo está muerto. Es por eso que es la separación. Repito, porque qué es el todo ser del ser humano? Es la esencia que tenemos nosotros, que son nuestros pensamientos, nuestro raciocinio. Entonces, por eso digo que ahí donde están tus pensamientos, ahí estás tú todo completo. Ahí está todo tu ser. ¿Ok? Y repito, no es que sea a nivel metafórico, sea que el pensamiento, sino que es real. Es real. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar estudiando. ¿Ok? Entonces, sabemos que ahí donde están tus pensamientos, ahí está todo, ahí estás tú, ahí está todo tu ser. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la mente es, cuando meditamos en esto, ¿cuál es el lugar del hombre? ¿Cuál es el lugar del hombre? Repito, tus pensamientos pueden estar en algún lado y tú físicamente estar en otro lugar, en otro lugar, pero ¿cuál es el lugar del hombre? Nosotros solemos pensar que nosotros estamos aquí físicamente. Por ejemplo, yo estoy aquí ante ustedes, primer día de la semana, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy predicando la palabra de Dios. Pero ¿quién está aquí? ¿Estoy yo? ¿Es, ¿Quién está aquí? Mi esencia en realidad, porque mis pensamientos pueden estar en otro lado. Pero mi cuerpo físico, ustedes lo están viendo. Pero ¿cómo saber? ¿Quién sabe en qué parte está el ser humano? ¿Ok? Entonces, repito, nosotros solemos pensar que yo estoy aquí porque estoy aquí físicamente. Porque estoy aquí físicamente, este es el lugar donde yo estoy. Estoy aquí físicamente y, por ejemplo, alguien de ustedes, de los que estamos aquí reunidos, está aquí físicamente, pero a lo mejor está pensando en el trabajo. En realidad, ¿dónde está esa persona? ¿Esa persona está aquí o está en el trabajo? Recordemos que nuestro físico, recordar la clase que tuvimos anteriormente en donde Dios le dice al profeta, es que ustedes como hombres, ustedes ven lo que se ve, lo exterior, pero yo no veo el exterior, ¿yo veo qué? Yo veo el corazón. Y en el corazón están los sentimientos. Es el ruach. En el corazón están nuestros sentimientos. Porque recuerden, ¿por qué digo que en el corazón están nuestros sentimientos? ¿Por qué? Porque recuerden que al rey Saúl había un espíritu que le atormentaba. Y después de eso venía el rey David y le tocaba el arpa y aquel se calmaba. ¿Qué significa con eso?
que la música que tocaba el rey David con el arpa hacía que aquellos malos sentimientos, aquellos malos pensamientos que tenía el rey David, se le iban, se le calmaban. Entonces, ¿cuál es nuestra esencia? ¿Qué es lo que en realidad nosotros como seres humanos somos? No somos lo que vemos, sino somos lo que no vemos. Porque en aquel tiempo, dice Cristo Jesús, en aquel tiempo vosotros me veréis tal como soy. Ya no me veréis con carne, ya no me veréis con huesos, sino me veréis tal como soy. ¿Ok? Entonces, repito, ahí donde están tus pensamientos, dicen los sabios de Jerusalén, y yo estoy de acuerdo, ahí estás todo completo tú, ahí estás todo tú. ¿Ok? Entonces, repito, yo estoy aquí físicamente, pero esto no significa que en realidad yo esté aquí, sino que mis pensamientos son los que me identifican dónde yo estoy o dónde yo estaré. Ok, por ejemplo, si alguien está pensando en el trabajo todo el tiempo, en el, todo el tiempo, pero él está físicamente en casa con su familia, comiendo, teniendo comunión, la pregunta es, ¿dónde en realidad está esa persona? ¿Dónde en realidad está esa persona? ¿Dónde están tus pensamientos? Ahí está todo tu ser. Esta persona puede estar en casa, pero está solamente ¿qué? Está solamente físicamente. Pero su intelecto, sus pensamientos están en el trabajo y es ahí en donde nuestra clase nos lleva a que todo tu ser, donde tus pensamientos estén, tú ahí estás. ¿Y por qué lo digo esto? Porque todo pensamiento, escúchenlo bien, todo pensamiento que tú tengas, y lo vamos a ver más adelante, todo tu pensamiento que tú tengas, tarde que temprano te va a llevar a donde tú estás pensando. ¿Se dan cuenta de eso? Todo tu pensamiento, si tú lo haces tuyo, si tú haces que ese pensamiento forme parte de ti y tú lo enfocas y tú le das poder a ese pensamiento, que es también la clase que hemos tenido hace clases pasadas, cuando tú enfocas el pensamiento, tú le das poder a ese pensamiento y ese pensamiento tiende a enfocarte en vez de que tú enfoques al pensamiento. Y tarde que temprano ese pensamiento, si tú lo haces tuyo y tú quieres, anhelas ese pensamiento, tarde que temprano ese pensamiento te va a llevar ahora sí físicamente. Te va a llevar físicamente. Es por eso que dicen los sabios, ahí donde está tu pensamiento, ahí está todo tu ser. Por eso es que cambiar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. Por eso la Biblia nos dice eso. Cambia todo tu entendimiento antes de cambiar cualquier cosa que tú quieres cambiar, cambia tu razonamiento, cambia tu entendimiento. ¿Para qué? Y de esa manera tú vas a comprender la voluntad de Dios. ¿Ok? Otro ejemplo. Si yo estoy por Zoom en una clase de Biblia, pero mis pensamientos están, ¿cómo le voy a hacer para que mi negocio tenga más ganancias? En realidad, ¿dónde yo estoy? En realidad, ¿dónde estoy? En realidad, ¿me estoy llenando de la palabra de Dios en medio de ese Zoom? ¿O en realidad estoy, o en realidad es, mi pensamiento está en el negocio? Mi pensamiento está en el negocio viendo a ver qué voy a hacer para que mi negocio sea próspero. ¿Dónde en realidad yo estoy? Claro, lo que estamos viendo es que yo estoy físicamente en el Zoom. Estoy físicamente en el Zoom, estoy en casa y mi familia no me ve yo que entregado, ¿no? Es una mujer o un hombre bien entregado, es un hermano que qué barra, una hermana bien entregada, pero en realidad, ¿dónde están sus pensamientos? ¿Sí? Es una clase profunda en esta mañana. Esta clase yo quiero que la hagamos nuestra, porque yo primero la hice mía y dije tantas cosas que yo he fallado. Tantas cosas que yo he fallado y ahora entiendo. Y yo le digo a Dios, Dios ilumíname. ¿Para qué? Para saber cuál es tu voluntad y saber qué pensar. Y más, en otras clases hemos traído, pero tú nos has enseñado de que los pensamientos simplemente no se controlan. Y eso es cierto. Yo no estoy diciendo que un pensamiento
que donde están tus pensamientos, ahí está todo tu ser. Me refiero a cuando tu pensamiento tú lo haces tuyo y tú te enfocas en el pensamiento. Y ese pensamiento tú lo haces parte de tu vida, es cuando toma parte de tu vida. No un pensamiento que nada más llega a ti y dices, vamos, un pensamiento, oh, entonces ahí está todo mi ser. No me refiero a eso. Y más adelante lo vamos a ver, que es un pensamiento en el cual tú le pones el foco. Ese pensamiento es el que tarde que temprano te lleva a hacer esa acción. ¿Ok? Ahora repito, la pregunta es, ¿qué es estar en un lugar? Donde están mis pensamientos, yo ahí estoy. ¿Y qué es estar en un lugar? ¿Es un concepto físico? Como les dije yo, tú ves a alguien y dices, no, pues ese es su lugar. Él está parado ahí o él está sentado y está ocupando un espacio. Repito, ¿es un lugar físico? ¿Es un concepto físico o un concepto emocional? Mental de atención. ¿Qué es, qué es estar en un lugar para el ser humano? ¿De conciencia? Esta pregunta, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu lugar? ¿Dónde estás? Hubo alguien en la Biblia, hubo alguien que le dijo a alguien que le dijo a alguien, ¿dónde estás? ¿Se acuerdan de alguien que le dijo a alguien, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál es la primera vez que encontramos esto en la Biblia? El estar en un lugar. Cuando Adán y Eva. Cuando Adán y Eva se esconden de Dios en el jardín del Edén después de haber pecado, Dios les dice, ¿dónde estás? Le dijo a Eva y a Adán, ¿dónde estás? Vamos a leer Génesis. Abran su Biblia ahí en Génesis. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 9. 3, 1 al 9. Pongamos atención, dice, pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así de ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, en el aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué pasó ahí? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Hasta ahí la lectura. ¿Dónde estás tú? ¿Sí? Después de haber pecado el hombre, Dios le pregunta a Adán y a Eva, Ayeka, en hebreo, Ayeka. Esta palabra es bien importante, sumamente importante, y la vamos a tratar de entender. Ayeka. Que significa ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? Y la pregunta,
¿Dios no sabía dónde estaban? Pero ¿por qué le pregunta Dios a Adán y Eva, Ayeka, ¿dónde están? ¿Dónde estás? Lo vamos a tratar de entender. Esta palabra Ayeka es un lugar, pero no se refiere a un lugar físico. Sumamente importante cuando se estudia el hebreo, la profundidad que tiene cada palabra. Cuando tú entiendes cada palabra a su profundidad, dices, ay, de todo lo que me estoy perdiendo. Es un lugar espiritual. No se puede entender. ¿Cómo que un lugar espiritual? ¿Cómo que un lugar físico sí lo puedo entender? Porque yo estoy ocupando un lugar físico. Pero, ¿cómo yo puedo ocupar un lugar espiritual? Y ahí entra la palabra Ayeka. Dios sabía dónde estaba Eva. Dios sabía dónde estaba Adán, pero ¿por qué les pregunta dónde están? Estaba reflejando un estado espiritual. Les estaba diciendo, ya no pueden estar en esa conciencia con que estaban antes. Ahora ya su conciencia está corrompida. Ya no están conmigo y ahora les tengo que decir, Ayeka, ¿dónde están? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Acaso Dios no sabía de lo que habían hecho? Se estaba refiriendo a que ellos ya tenían otra conciencia. Y esa conciencia era de que ellos entendían de que ahora estaban a la par de Dios. Porque ¿quién les dijo? No es que Dios no quiere que tomen de esa fruta, sino que el día que ustedes toman de esa fruta es que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ayeka, ¿dónde están? ¿Dónde estás tú? Ya no te veo. No es que Dios no los veía físicamente, sino que de alguna forma, metafóricamente, Dios los había perdido de vista porque se habían tornado contra Él. Cuando tú haces algo, Dios te dice, Ayeka, ¿dónde estás? Parece que te he perdido de mi vista y ya no te puedo cuidar. Porque una cosa es estar junto con Dios. Una cosa es estar viviendo en unión con Dios y otra cosa es estar separado de Dios. Recuerden que Caín le dijo a Dios, cuando pecó, grande es mi pecado. Me vas a echar de la tierra. ¿Significa que Caín se va a ir a vivir a otro planeta? Significa que tú ya no me vas a cuidar. ¿Por qué? Porque yo he pecado. Pero aún Dios le dice a Caín, no, yo te voy a cuidar, pero mi cuidado no va a ser de primera mano, sino que mi cuidado va a ser de tercera mano. Yo te voy a dar una ¿qué? Te voy a dar una marca. Y esa marca, todo el que matare a Caín, tú serás vengado. Yo te voy a cuidar aún después de lo que has hecho. Pero aquí el primer pecado del ser humano, Dios le dice a Adán y a Eva, Ayeka, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿En qué lugar estás tú? Repito, ¿acaso Dios no fue el mismo que lo puso en aquel lugar, en el jardín del Edén, cuando lo tomó de la tierra? ¿Dios no sabía dónde estaba? Obviamente que era una pregunta para reflejar un estado. La pregunta era para decir, ¿dónde estás tú? Ya no estás en el mismo lugar que tuviste antes de hacer lo que te era prohibido hacer. Yo te había dicho, puedes participar, puedes comer de toda la fruta que tú quieras, pero yo te pongo un límite. ¿Se acuerdan de la clase del jardín? Yo te voy a poner un límite, no puedes hacer esto. ¿Por qué? Porque quiero cuidarte. ¿Por qué? Porque este día que tú comas de esa fruta prohibida, tú vas a morir. Dios quería que el hombre fuera eterno, viviendo en ese lugar. Pero el hombre, ¿qué? Hizo lo malo. Viene la serpiente y le dice, no es que Dios no quiere que comas de ese árbol. Quiere que comas de ese árbol. ¿Por qué? Yo te voy a decir una cosa, el día que tú comas de ese árbol, van a ser abiertos vuestros ojos y seréis como el Creador. Y dice que la fruta era codiciable ante los ojos de ellos. Hay muchas cosas codiciables alrededor de nosotros, pero Dios nos dice, tengan cuidado. Donde está su pensamiento, ahí está todo tu ser. No te enfoques en los pensamientos. Los pensamientos en las clases pasadas es que solamente llegan y así como llegan se tienen que ir. Pero cuando tú le pones un foco a un pensamiento,
tú lo haces tuyo y tarde que temprano terminas ahí físicamente. Hazlos a un lado, esos pensamientos malos, y aférrate a los pensamientos buenos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene pensamientos buenos y también tiene pensamientos malos. Aquel que diga que no tiene pensamientos malos, te miente, te miente. Porque todos tenemos pensamientos malos y todos tenemos pensamientos buenos, pero está de ti que tú te enfoques en los pensamientos. Y cuando tú te enfocas en los pensamientos, tú le das poder. ¿Ok? Entonces, Dios puso al hombre en el jardín del Edén con una finalidad. Y parece que esta finalidad era que el hombre viviera eternamente en ese lugar. Pero que viviera en ese lugar, pero que viviera en unicidad con Dios. Que viviera unido con Dios. Que no se separara de Él. Es algo bien interesante. ¿Ok? Repito, de repente venía la serpiente y para sacarlo de su lugar. No estoy hablando de un lugar físico. Porque la serpiente no tenía el poder para sacar a Adán y a Eva de ese lugar físico en donde estaban, porque no había otro lugar físico. Adán y Eva ocupaban un lugar físico ahí, y de ahí nadie los podía sacar. Solamente que ellos pecaran contra Dios, es que Dios los iba a expulsar de donde fueron tomados. Pero viene la serpiente y para sacar a Eva y a Adán de su lugar, de ese lugar espiritual, para que hubiera separación de Dios con el ser humano. Los pensamientos siempre van a llegar por algo bueno, por algo que tú quieres, no por algo que tú no quieres, porque cuando tú tienes un pensamiento que no te llena a ti y que no quieres, pues automáticamente lo desechas. Pero el pensamiento va a llegar a ti por algo que tú quieres, por algo que tú anhelas en ese momento. Dice, pero ¿no habéis pensado que si vas a esta otra cosa, que si haces esta otra cosa, dice, van a ser ustedes como Dios? De repente el pensamiento de Adán se desvió a otro lugar. De repente el pensamiento de Adán, después de haber escuchado lo que le dijo la serpiente, el pensamiento de Adán se desvió a otro lugar. Porque ¿cuál era el pensamiento que tenía Adán antes del pecado? Estaba en unicidad con Dios. Y Dios le dice a esto, haz esto, y Adán, sí, yo lo voy a hacer. Porque vivían unánimes, juntos. Pero cuando la serpiente viene y habla con Adán y le dice, no, lo que pasa es que cuando tú comas con Eva, cuando tú comas del fruto prohibido, vas a ser como Dios. Automáticamente, cuando ellos escuchan a la serpiente, dice su visión de ellos, el pensamiento de ellos de repente se desvió a otro lugar, a otro objetivo. Ya tenían otra cosa en mente que pensar. Ya no era pensar en la unicidad con Dios, sino que ya tenían otro tipo de pensamiento. ¿Cuál era ese pensamiento? Ahora ya somos como ¿quién? Ahora ya estamos a la par de Dios. Ya tenían otro fin. Obviamente que esa desviación del conocimiento de la ciencia los hizo caer en lo que cayeron. Ya cuando ellos dijeron, no, pues en realidad, porque no es de que ellos fueron y tomaron el fruto prohibido de la nada. En hebreo tuvo que haber una charla entre el mal y Adán. Entre la serpiente y Adán hubo una charla de tiempo. No es que el pensamiento llegue a ti y en ese momento tú lo vas a hacer. Ese pensamiento va a llegar a ti. Pero cuando tú, después de tiempo, todavía lo tienes y después de tiempo todavía lo tienes y después de tiempo no sabes desecharlo, ese pensamiento te va a llevar a una acción. Y eso fue lo que pasó con Eva y Adán. ¿Se dan cuenta de eso? Ese pensamiento que ellos tenían, no, pues, hey, piénsala, podemos ser como Dios. Hey, mira, podemos estar a la par de Dios, podemos hacer esto, lo otro. Fue de un tiempo. De la serpiente y el ser humano tuvo que haber pasado un tiempo. ¿Ok? Repito, y esa desviación y ese conocimiento los hizo caer en la desobediencia a Dios. Y de repente viene la pregunta, ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? Le dice Dios al ser humano, ¿dónde están?
¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Es como si ya no estás aquí, le dice Dios. Es como si ya no estuvieras aquí. Por eso digo, donde están tus pensamientos, ahí estás tú. Te das cuenta, hey, estás hablando con alguien, hey, y aquella persona está ahí, pensando en otra cosa. Y dices, oye, pues, ¿qué te está pasando? Te estoy platicando algo y tú no me haces caso. Esta persona está ahí físicamente, pero no significa que él esté ahí. ¿Por qué? Porque sus pensamientos están en otro lado y es una persona como ida, un zombie que no tiene vida. Está ahí físicamente porque lo ves y te ve, pero sus pensamientos, su intelecto, su esencia está en otro lado. Es por eso sumamente importante donde le dice Dios a Adán y a Eva, Ayeka, ¿dónde estás? Ya no estás en ese estado donde estabas antes. No físicamente, sino un estado de conciencia, un estado espiritual. ¿Dónde estás? Te estás escondiendo. Si te estás escondiendo es porque no sabes estar aquí. No sabes estar aquí con la misma presencia que estabas antes. No sabes. No sabes estar aquí con la misma presencia que yo te creé, que yo te creé, que yo te formé, que yo te hice. Te acabas de salir de tu lugar. Ese no es tu lugar. Te acabas de salir de tu lugar. Ese no es tu lugar. Tienes que regresar a tu lugar original. Cuando tú estás pensando lo prohibido, lo que no es sano, de pensamientos que llegan a ti, cuando tú estás pensando en esos pensamientos, estás en un lugar que no es el tuyo. Ese no es tu lugar, porque Dios no te creó, no te creó a ti para que tú te enfoques en ese tipo de pensamientos. Es decir, la serpiente es la que te está diciendo, enfócate en esos pensamientos, porque ella fue la que hizo que Adán y Eva cayeran. Sin, también tenemos que tomar responsabilidad nosotros. Nosotros como seres humanos somos totalmente responsables de nuestros pensamientos, dónde pueden estar y dónde no pueden estar. Repito, los pensamientos llegan a ti, sí llegan a ti. Son como aquel mar de sabiduría que está en el subconsciente. Ahí están todas las cosas vividas de lo que tú has vivido, pero tú también tienes un consciente en el cual llegan todos tus pensamientos. Y esos pensamientos tú no los puedes controlar. Es más, no los controles. ¿Cómo que no los voy a controlar? No los controles, porque vas a entrar en una pelea contra esos pensamientos y te vas a hacer daño tú mismo. Déjalos que estén ahí, nada más no te enfoques en ellos. Y una vez no enfocándote en ellos, se van a alejar solos de ti. ¿Por qué? Porque tú no les das cabida en tu vida. Y automáticamente, cuando tú no le das cabida en tu vida a esos malos pensamientos, esos pensamientos solo así como llegaron, se van. Son como la lluvia. La lluvia cae y se tiene que evaporar. No sé de dónde viene la lluvia. No sé, solamente sé que cayó. Sí, viene del mar, porque el mar subió su vapor y ahora tuvo que caer las gotas. Simplemente es como un ciclo. Así deja tus pensamientos. No te enfoques en ellos. ¿Ok? Repito, la respuesta era obvia. Dios sabía dónde el ser humano estaba, dónde Eva y Adán estaban. Aquí hay un mensaje aún más profundo. Cuando tú no estás en tu lugar, es como si Dios te hubiera perdido de vista. Otra vez lo voy a decir. Cuando tú no estás en tu lugar, cuando tus pensamientos están en otro lado y no estás en tu lugar emocional, en tu lugar físicamente, es como si Dios te hubiera perdido de vista. Y cuando Dios te pierde de vista, metafóricamente, ahora sí, viene la serpiente. Y ahora sí, te va a comenzar a decir palabras al oído y tú vas a comenzar que estos pensamientos, ahora sí tú los vas a llevar por obra. Es cuando Dios ya pierde de vista al ser humano. Por eso viene bien sumamente importante saber todo eso. ¿Ok? Repito, es como si estar en tu centro, el estar en tu misión, conectado con todo tu ser. Cuando tú estás en tu misión y tú ¿sabes qué? Tengo este pensamiento,
se va. Tú estás conectado con Dios. Estás conectado con tu propósito. Estás conectado con lo que en realidad quieres hacer. Pero cuando tu pensamiento está vagando por otro lado, hay que tener cuidado con eso. No estar buscando en otros lugares que no son los tuyos. Estar buscando en otros lugares que no son los tuyos. Repito, ¿cuál es tu lugar del ser humano? Ya lo entendimos ahora. El lugar del ser humano no es el lugar que yo estoy ocupando físicamente aquí. No, mi lugar mi lugar es donde están, ¿qué? Donde están mis pensamientos. Ese es mi lugar. Y mi lugar natural, mío, es estar con Dios. Es estar unido con Dios. No hay nada de fuera de Él. Recuerden, no hay nada fuera de Él. No hay Dios en todo el mundo porque solamente hay un solo Dios. Y ese Dios es el que nos dice a nosotros: ¿dónde estás tú? ¿Cuál es tu lugar? Porque esto, dice, porque eso te hace estar en una conexión con ese lugar. Otra vez lo voy a repetir. Esto es profundo. Lo que tú estés pensando, te hace estar en conexión con ese lugar. Lo anhelas y lo quieres. Y quieres estar ahí. Y ese pensamiento que me llegó, no, yo lo quiero. Te conecta con eso. Te conecta con ese pensamiento. Te conecta con eso que en realidad tú quieres. Y tarde que temprano, ahí vas a estar. Y es cuando dice Dios: te he perdido de vista. Ya no estás a mi vista, metafóricamente, porque Dios ve todo, pero ya no estás en conexión conmigo. ¿Ok? Te has desconectado de tu lugar donde deberías estar. Ese es nuestro lugar. Y cuando nuestros pensamientos están conectados con esos lugares en donde no es tu lugar, escúchenlo bien, se crea una desconexión total con tu esencia y con Dios. Otra vez, cuando nuestros pensamientos están conectados con esos lugares en los que nosotros queremos estar, y ese lugar no es tu lugar donde tú deberías de estar, creas una desconexión. Primeramente, ¿qué es lo que aprendemos? Estás conectado con ese lugar prohibido, porque son pensamientos prohibidos. Estamos hablando de los malos pensamientos, no de los buenos pensamientos, porque a los buenos pensamientos, a esos te tienes que aferrar a ellos, porque son pensamientos de santidad, y esos pensamientos de santidad crean una conexión contigo y crean una conexión con Dios, y automáticamente crean una conexión con los que viven contigo. Pero no me refiero a eso, me refiero a que cuando tú estás en esos lugares que no son los tuyos, creas tú una desconexión con lo que tú eres, con tu esencia, y creas una desconexión con Dios. Sumamente importantes los pensamientos, ¿verdad? Sumamente importantes. Y ahora nos dice Dios: ¿dónde estás? Ayeka, ¿dónde estás? Te he perdido de vista. Estás en ese lugar en el cual tú no deberías de estar. Le dice a Adán y a Eva: ¿por qué se esconden? Es que nos vimos que estábamos desnudos. ¿Y qué? ¿Antes no sabían que estaban desnudos? No, les ha entrado la ¿qué? Les ha entrado la vergüenza. Vamos a hablar de la vergüenza. No te veo. Y como no te veo, no te puedo dirigir, le dice Dios. Nos dice Dios a nosotros: cuando no te veo, cuando yo te pierdo de vista, no te puedo dirigir. ¿Por qué? Porque tú no te dejas dirigir. Porque tus pensamientos no están en mí. Y como no están en mí, que has creado una desconexión y por consecuencia no te veo. Y como no te veo, no te puedo dirigir. Y como no te dirijo, vas a morir. ¿Se acuerdan? Ahora el hombre tenía que morir. Pero cuando nuestros pensamientos están en su lugar, dice Dios: te veo. Y como te veo, te ilumino mi rostro hacia ti. Estoy contigo. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte? ¿Cómo es que Moisés bajó del monte? Todo resplandeciente. ¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Dios. Iluminado totalmente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lumbrera es a mis pies tu palabra. Luz es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera a qué? A mi camino.
¿Se dan cuenta de eso? Dios mismo te alumbra el camino, pero si tú estás en conexión con Él, si tus pensamientos están unidos con Él, pero si tus pensamientos están vagando en lugares que no son tus lugares, creas una desconexión con Dios y Dios no puede iluminarte y es por eso que andamos mal. Mucha gente anda mal. El punto aquí es que tenemos que conectarnos con nuestra esencia primero. ¿Quién soy yo? ¿Soy yo lo que yo veo en mí, cuando veo un espejo? ¿Soy yo? ¿Esa persona soy yo? ¿O en realidad mi intelecto está dentro de mí y que son mis pensamientos? Cuando tú entiendes eso, entras en un grado de santidad. La santidad no viene de lo físico, no viene de lo que tú hagas. Y otra, no me malentiendan, no viene de lo que de tus obras, no viene de eso. Viene de tu intelecto. Y después de tu intelecto, ahora sí, las obras que hagas van a ser agradables a Dios. ¿Por qué? Porque mucha gente hace buenas obras. Y tú lo ves y son personas que son dadivosas, que son esto, pero quién sabe en realidad por qué lo están haciendo. Si es por su pensamiento de que ellos han cambiado su mentalidad y saben que es bueno estar bien delante de Dios y por medio de eso, de esos pensamientos, son sus obras, gloria a Dios. Ahora, pero cuando, pero cuando de repente tu mente comienza a estar en otros lugares, la reacción natural, la reacción es irte a esconder a esos lugares. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando Eva y Adán supieron, su intelecto se movió para lo malo, ellos se fueron a esconder. ¿De quién se fueron a esconder? Se fueron a esconder de ellos mismos y se fueron a esconder de Dios. Porque lo primero es que dijeron estamos desnudos. Y segundo, oímos la voz y nos dio miedo. Que antes no oían la voz y no les daba miedo. Ya su mentalidad había cambiado. Y ahora les tiene que decir Dios, Ayeka, ¿dónde estás? Ayeka es una pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros. ¿Dónde están nuestros pensamientos? El día de hoy, ¿dónde están nuestros pensamientos? ¿Nuestros pensamientos están aquí en el servicio de oración y aprendiendo de la palabra de Dios o están en el trabajo? ¿O están en otros lados? ¿Dónde están nuestros pensamientos? Repito, porque donde están tus pensamientos, ahí estás todo tú entero, dicen los judíos. Ahí está todo tu ser. La palabra pecado, het, la palabra pecado, het, la palabra pecado, het, es un desvío. Y ponen este ejemplo. Cuando Eva y Adán pecaron ante Dios, ellos se desviaron. Ellos tenían una misión. Dios les dijo, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y nomás de repente agarraron para otro lado. Eso es pecado. La forma de decir pecado es desviación. Es como, por ejemplo, está un, está un target a lo lejos y ahí tienes que poner tu flecha. Cuando la flecha se va para otro lado, eso es, falló al tiro. Falló. Había una meta para llegar, pero esa flecha no llegó ahí. Entonces es un desvío. Es cuando alguien tira hacia un objetivo y falla. Se dice que perdió el objetivo. No le dio al objetivo. Estamos aquí nosotros con un objetivo. Dios nos ha dado un nombre. Pero cuando nosotros perdemos nuestro enfoque, perdemos nuestro nombre, es cuando se puede decir que nosotros pecamos. Porque nos desviamos a otro lado. ¿Ok? Pecar es cuando has perdido el centro. Estás esparcido, repito, en otros lugares que no son los tuyos. Estás esparcido, en inglés dice spare time. Hay lugares en los cuales tú puedes ir
a divertirte, se puede decir, sanamente. Pero cuando tú, ese objetivo de divertirte sanamente, lo desvías hacia otro objetivo, dice que fallaste, pecaste. ¿Ok? Repito, estás esparcido en otros lugares que no son los tuyos, en los cuales no deberías de estar. La nueva conciencia de Adán, después de haber fallado, después de haberse salido de su lugar de conciencia, él falló. Adán y Eva fallaron, pero no era de que se habían salido, sino que ya su conciencia estaba por otro lugar. ¿Y cuál fue la consecuencia? De que probaron de este fruto prohibido, y después de eso, ¿cuál fue la consecuencia? Tuvieron que morir. Y Dios, metafóricamente, Dios en su corazón le dolió. Porque Dios no tiene ¿qué? Dios no tiene corazón. Pero Dios tiene el sentimiento. Entonces, ¿qué? Su creación de Él, su más divina creación, lo que Él puso en ese ser humano para que fuera un ser humano que tuviera vida, ese ser humano falló. Ese ser humano pecó ante Dios. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, no puede vivir ya más en este lugar que yo había preparado para él. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer con ellos? Tengo que sacarlos de mi vista, metafóricamente. Ahora ya no voy a estar yo cuidándolos. ¿Por qué? Porque ahora ya van a estar en otro lugar en el cual yo no pueda estarlos supervisando. No pueda estarlos cuidando. La nueva conciencia de Adán, después de haber fallado, después de haberse salido de ese lugar de conciencia, el resultado fue la vergüenza. Fue la vergüenza y comenzó a esconderse. ¿Y cuándo es que nosotros nos escondemos de algo malo que hicimos? Es cuando nuestra nueva conciencia está fuera de su lugar natural. ¿Cuándo es que tú te avergüenzas de algo que hiciste? Es porque sabes que pecaste. Es porque sabes que hiciste algo malo. Y ahora tu reacción va a ser irte a esconder, que nadie te vea, porque da vergüenza. Cuando tú pecas contra Dios, la reacción tuya, escúchalo, la reacción tuya va a ser irte a esconder de tus seres queridos e irte a esconder de Dios. ¿Por qué? Porque te has desviado de lo que tú tendrías que hacer. ¿Ok? Ahora, la palabra lugar en hebreo es makom. La palabra lugar en hebreo es makom. Estar en un lugar, cuando tú dices lugar, es makom. ¿Ok? Makom. Que significa lugar. Makom en hebreo significa lugar. ¿Dónde es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar? Ok, el lugar más básico que tú tienes es en Dios. Siempre pensar eso. Mi lugar es estar con Dios. No es estar esparcido en otros lugares en los cuales no son mis lugares. Porque el lugar donde yo estoy es Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo llena ¿qué? Dios lo llena todo. Donde quiera que yo estoy, Dios ahí está. ¿Yo puedo orar a Dios donde quiera que yo esté? Sí. ¿Por qué? Porque mi conciencia es Dios está ahí. No puedo hacer esto, ¿por qué? Porque Dios está ahí. Mi conciencia no puedo porque Dios aún en mi conciencia, Dios está ahí. Ese lugar más básico que tú puedes encontrar es Dios. Porque el lugar del mundo, Él lo llena todo. ¿Se acuerdan cuando Cristo Jesús alimenta a 5,000 personas? Le dice algo a sus discípulos. Vamos a leer la Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículos 67 al 68. 6, 67
al 68. Dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué leí esta lectura? Porque Cristo Jesús, después de haber alimentado con algunos pececillos y pan a 5,000 personas, aquellas personas lo dejaron a Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es Dios. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El Evangelio de Juan capítulo 1. Y dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hasta ahí nos vamos a quedar. Jesucristo alimentó a 5,000 personas. Y algo bien importante lo que leímos, aquellas personas lo dejaron y se fueron porque su visión, su pensamiento era, vamos a buscar a Jesús para que Él nos alimente. Jesús les dice, no, trabajen por aquella comida que a vida eterna permanece, no la comida física a la que yo les doy. Pero ellos se desanimaron y lo dejaron. Y la parte que vimos cuando Él le dice a sus discípulos, ¿qué? ¿También ustedes se quieren ir? ¿También ustedes quieren estar lejos de mí? Fíjense lo que le dice Pedro. No, Señor, tú eres el lugar. Tú eres el lugar. ¿Sí? ¿Dónde podemos ir? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú eres todo el lugar, porque donde yo estoy, tú ahí estás. Donde yo voy, tú ahí estás. Es mejor estar contigo, Dios. Es mejor estar contigo, porque tú tienes palabras, no palabras que me van a llevar a la perdición, sino palabras de vida eterna. El hecho de saber que ahí donde están tus pensamientos, ahí está todo tu ser, ¿es bueno o es malo? Hago esta pregunta. ¿Qué piensan ustedes? Ahí donde están tus pensamientos, está todo tu ser. ¿Eso es bueno o es malo? Depende, ¿no? Depende de lo que estés pensando. Por ejemplo, si yo ahora mismo estoy pensando en la santidad de Dios y cómo es que Dios tiene amor para su creación, ¿cuál es ese pensamiento? Ese pensamiento es en Dios. ¿Estoy en lugares en los cuales tengo que estar? Sí, porque son pensamientos de santidad. Y a esos pensamientos yo los tengo que alejar de mí. No, yo me tengo que aferrar a esos pensamientos. Son pensamientos de santidad. ¿Se dan cuenta? Son pensamientos buenos. Pero si ahora estoy pensando en cosas inmundas, ¿sí? ¿Dónde está mi pensamiento? En lo malo. Y cuando vienen esos pensamientos a mí, los tengo que yo desechar. ¿Por qué? Porque sé que donde están mis pensamientos, ahí estoy yo todo. Ahí estoy yo entero. Repito, ahora vamos. Obviamente la intensidad del pensamiento va a afectar hasta cuándo vas a estar ahí. ¿Qué significa eso? La intensidad. ¿Qué significa? Cuando viene un pensamiento y es intenso el pensamiento, tú lo haces, tú quieres estar en ese pensamiento, tú defines hasta cuándo vas a estar ahí. Tú decides hasta cuándo vas a estar en ese pensamiento malo. Si tú quieres estar en ese pensamiento una vida, la vas a estar ahí. Hay mucha gente que sí, que piensa lo malo de los demás. Y ahí están en ese pensamiento y de ahí nadie lo saca y ese pensamiento los corroe dentro de ellos y se enferman y ese pensamiento los va a llevar hasta que se mueran. Pero ¿de quién depende salirse de ese tipo de pensamiento? En uno, porque ¿quién se hace daño? Se hace daño uno mismo. Dice el maestro de Hebreo, porque estamos teniendo clases de Hebreo, dice el maestro de Hebreo en una de sus reflexiones, dice, si alguien hizo una cosa mala contra ti, cóbrale factura, hazle saber que hizo malo esto contra ti. Dile que hizo esto malo contra ti y por culpa de esa persona tú estás como estás y tómate un vaso de veneno. Y me puse yo a pensar, ¿cómo que tómate un vaso de veneno? Si es lo que hace la persona cuando hace suyo ese pensamiento. Se enferma. Es como si fuera veneno dentro de ellos. Esos pensamientos de me la haces, me la pagas. Ese pensamiento de
de estar mal, de hacer lo malo, de tener ese pensamiento de coraje hacia los demás. ¿Qué es lo que hace al final del día? Hace que ellos mismos se enfermen ellos mismos. No, llegan esos pensamientos y ¿sabes qué? Llegaron a mí, ok, así como llegaron se van a tener que ir, porque no tienen cabida en mí y esos pensamientos salen de ti cuando tú añades kadosh, añades santidad a ti. Porque cuando están esos pensamientos y añades más pensamientos malos a ti, ¿a dónde vas a llegar? No, cuando lleguen esos malos pensamientos a ti, tienes que saber, tienes que ser inteligente y tienes que saber que, oh, llegaron a mí, voy a añadir contrapeso, voy a añadir pensamientos de santidad. Y esos pensamientos, tarde que temprano, no te van a controlar. Te van a venir controlando los pensamientos a los cuales tú te enfoques. Si son pensamientos de santidad, ¿dónde está ese pensamiento? En Dios. Y siempre vas a vivir en santidad. Y siempre vas a vivir en unicidad con Dios. Y la reflexión, y lo que reflejas tú va a ser santidad, va a ser paciencia. Pero cuando tú te enfocas en esos malos pensamientos, ahí estás todo tú. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo tener un pensamiento leve que un pensamiento con todo tu ser. Porque hay pensamientos leves. Malos, pero son leves. Llegan a ti, son malos, se van. Repito, y aquella persona que diga que no tiene malos pensamientos, olvídate, te está mintiendo y sabes que sus pensamientos son malos. ¿Por qué? Porque no acepta que tiene malos pensamientos malos. ¿Acepto que tengo malos pensamientos malos? Sí, todos los días. Todos los días batallamos, el ser humano batalla con pensamientos malos, todos los días. Pero ¿qué hace el ser humano? ¿Qué tiene que hacer? Desecharlos a un lado. Y ya en la clase que estuvimos viendo, ¿cuál es la diferencia entre los pensamientos de una persona que está mal de su pensamiento, que está loca, vamos a decirle así, o loco, a los pensamientos de una persona cuerda? ¿Cuál es la única diferencia? En que el loco se aferra a sus pensamientos de loco. Sí, por eso está loco. Porque se aferró en un tiempo a sus pensamientos y ahora sus malos pensamientos ya han hecho de esa persona, ya lo tienen bien agarrado. Pero esta persona que es cuerda dice, los mismos pensamientos que tiene él son los que yo tengo, pero ¿qué hago yo? Esos pensamientos malos los sé llevar por un buen cauce, los sé llevar por un buen rumbo y los desecho. Cuando aquella persona se aferra a sus pensamientos. ¿Ok? Cuando tú piensas, dice, pero cuando tu pensamiento solo ocupa un 10%, entonces un 10% de ti está ahí. Pensamientos malos ocupan un 2% de mí. Oh, pues mi ser, ahí está 2% nada más. Cuando esos pensamientos malos ocupan un 50%, está un 50% de todo tu ser ahí. Pero cuando esos pensamientos ocupan todo tu ser, tú estás entero ahí. Cuando tus pensamientos ocupan todo tu ser, entonces todo tu ser estará ahí. Cuando el pensamiento se convierta en una obsesión y le pones el foco a ese pensamiento y esa persona no quiere pensar otra cosa, es cuando nuestro pensamiento toma todo nuestro ser. ¿Se dan cuenta de eso? Cuando el pensamiento te enfoca, cuando tú tienes un pensamiento y lo haces tuyo y tú te enfocas en ese pensamiento, escúchalo bien, el pensamiento te enfoca a ti en vez de que tú enfoques ese pensamiento. Y ese pensamiento al rato vas a estar ahí físicamente. Tienes que saber que tú no puedes controlar tus pensamientos. Es más, ah, no debes de querer controlarlos. Escúchenlo bien otra vez. Tú tienes que saber que tú no puedes controlar tus pensamientos. Tus pensamientos solamente llegan a ti. Quien te diga que controla sus pensamientos, también te miente. Tus pensamientos tú no los debes de controlar, porque siempre vas a estar peleando contra esos pensamientos. No, la psicología también lo dice. Son solamente pensamientos. ¿De dónde han venido? De tu subconsciente. No significa que esa sea la realidad, sino que son pensamientos y esos pensamientos tienes que dejarlos ir.
así como llegaron. ¿Ok? Es más, digo, no debes de controlar tus pensamientos. Lo que tienes que saber es que los pensamientos llegan a ti, sean buenos o sean malos, y que tengas que saber darles un buen cauce. Y apegarte a los buenos y no apegarte a los malos, porque todos tenemos buenos pensamientos y todos tenemos malos pensamientos. Tenemos que elegir bien dónde van a estar nuestros pensamientos. Tenemos que elegir bien dónde van a estar nuestros pensamientos. El día de hoy, cuando tú te levantes, ¿dónde van a estar mis pensamientos el día de hoy? ¿Van a estar mis pensamientos en la santidad? ¿Voy a pensar en la santidad o voy a pensar en la inmundicia? ¿De quién depende? Depende de ti. Te tienes que convertir, escúchalo, te tienes que convertir en un experto en qué pensar. Te tienes que convertir en un experto en qué pensar. ¿Llegan pensamientos malos? No, esos pensamientos no. ¿De qué me van a servir? Pues de nada, al contrario, me van a llevar a la perdición. Y automáticamente añades pensamientos buenos, eres un experto en qué pensar. Eres un experto en qué pensar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, cuando te lleguen pensamientos malos, tienes que ponerles contrapeso. ¿Ok? Y tener pensamientos buenos. Si tienes la parte izquierda de tu conciencia 10 toneladas de malos pensamientos, le preguntaron a un muchacho, el, el rabí, le pregunta a un muchacho, porque él tiene consultorio, y llega un muchacho y nos comentó esto. Llega un muchacho y dice, rabí, dice, tengo muchos malos pensamientos. Oh, sí, ¿tienes muchos malos pensamientos? Sí, ¿qué me puede decir para dejarlos de pensar? Pues solamente deja de pensar en ellos. Pero que le estoy diciendo que no puedo pensar en ellos, pues deja de pensar que no puedes dejar de pensar en ellos. No, pero es que ya le dije que no puedo dejar de pensar en ellos. Dice, ok, tienes el lado izquierdo donde tienes tus malos pensamientos. Y tienes el lado derecho donde tienes buenos pensamientos, porque no me digas que no tienes malos pensamientos, buenos pensamientos, muy pocos. Ok, es que aquí en malos pensamientos dice, tengo 10 toneladas de malos pensamientos y acá solamente tengo 5 kilos. Bueno, de alguna forma tienes que pensar que aquellas 10 toneladas no pesan más que los 5. Tienes que pensar eso. Pero, Rabí, yo le estoy diciendo que 10 toneladas pesan más que cinco kilos. ¿Y cómo sabes que los pensamientos pesan? Solamente tú tienes ese pensamiento de lo que los pensamientos pesan. No. Cuando tú tengas pensamientos malos, tienes un 10 toneladas de pensamientos malos y tienes solo 5, añade pensamientos buenos. Hasta que haya un equilibrio. Pero después de eso, sigue añadiendo pensamientos buenos para que haya un desequilibrio ahora a lo bueno. A lo bueno. Que haya un desequilibrio y tengas más pensamientos buenos que pensamientos malos. Y de esa forma tú vas a poder sanar tu mente. Tienes que convertirte en un experto en qué pensar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que pensar? Añade pensamientos de santidad, de bondad. ¿Cómo es que Dios tiene bondad para con el ser humano? Tienes que añadir esos pensamientos. ¿Para qué? Para que haya un equilibrio siquiera al principio. Y después de eso, añade más pensamientos. Dice que aquel muchacho está sanado. Entonces, repito, pensar en la santidad de Dios, en la bondad de Dios, pensando en el amor de Dios, de esa manera tendrás una vida plena en Dios, ya que Él lo llena todo. Vamos a leer 2 versículos para terminar la clase el día de hoy. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice así. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento,
Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Y ojo lo que dice el 8. Porque si están estas cosas en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que añadir. Si se dan cuenta, no te quedes nada más con la piedad o con el dominio propio. Tienes que añadir. Mucha gente dice, pues yo con lo poquito que sé, a eso, me aferro a eso. No. Tienes que añadir más santidad, porque esos pensamientos malos que ya están en ellos, o que van a venir en ellos, o que ya están en nosotros, o que van a venir, cuando tú les pones contrapeso, no lo sientes mucho. No lo sientes mucho. ¿Por qué? Porque ya tienes peso acá. Ya tienes en qué pensar. Pero cuando tu peso está ganado para acá y no conoces mucho de Dios, tu peso va a ganar más a lo malo y tarde que temprano tú vas a hacer lo malo. Tienes que convertirte en un experto en qué pensar. Añade santidad a tu vida. Vamos a terminar. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice así. No que lo haya alcanzado ya. Algo bien interesante que nos dice ahí el apóstol Pablo. Fíjense lo que dice. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Ok? Sino que prosigo para ver si logro asir, agarrarme de aquello por lo cual también fui agarrado por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué significa eso? El apóstol Pablo tuvo muchos errores, mató a muchos cristianos, pero ¿qué es lo que él hizo? Ya no se enfocó en lo que hizo. Prosigo adelante. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Y es lo que mucha gente tiene que hacer. ¿Hice algo malo? ¿Le fallé a Dios? No me tengo que enfocar en esos pensamientos porque solamente me van a regresar atrás. Prosigo adelante. Añado santidad a mi vida. Porque eso es lo que tengo que hacer. ¿Para qué? Para yo vivir en santidad con Dios. Porque de otra forma, la serpiente va a tomar parte en mi vida y Dios ya no me va a poder cuidar. Se dan cuenta que es una clase bella. Es una clase en la cual tenemos que pensar y recapacitar de qué. De que nosotros, si añadimos santidad cada día a nuestra vida, vamos a estar en unicidad con Dios. Es la única forma. ¿Qué tiene que ser la iglesia? La iglesia de hoy en adelante tiene que pensar en la santidad de Dios. No pensar y estar en los lugares que son prohibidos para uno. ¿Ok? Muy bien, esta es la voluntad de Dios y nosotros como Iglesia de Cristo decimos a su palabra, amén.